Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos esta mañana para cantarte, para alabarte. Y ahora, Padre, que vamos a abrir tu palabra, queremos rogarte, Señor, que tú puedas ayudarnos a entenderla y ayudar a vivir bajo los principios que tú estableces. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento por favor en su Biblia, Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, por favor. Empezamos en el versículo 1. Antes de leerlo, tú ves la pregunta ahí en el boletín que recibiste a la entrada y dice: ¿te has sentido menospreciado? ¿Te has llegado a sentir menospreciado? ¿Has llegado a experimentar en tu vida lo difícil que es cuando de cualquier manera alguien te llega a menospreciar? O quizás has llegado tú a menospreciar a otra persona por alguna situación. En el versículo 1 de Génesis 10 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y si continúas leyendo los versículos que continúan ahí en el texto, te vas a encontrar con una lista de nombres difíciles de pronunciar. Es una genealogía, es una lista de los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Probablemente de esa lista de nombres raros y difíciles de pronunciar, nosotros no escogeríamos el nombre para nuestro hijo. No nos gustaría un nombre así. ¿Para qué Dios puso? Puedes encontrarte con una lista de nombres difíciles de pronunciar que a veces parece ser la parte aburrida de la Biblia, una parte donde hay poca importancia, hay poca utilidad. ¿Para qué? ¿Para qué Dios puso estas listas? No es el único lugar donde vas a encontrar una lista así. En otros pasajes de la Biblia vas a encontrar una lista de nombres difíciles de pronunciar. ¿Qué importancia tiene para mí esto? Una de las primeras cosas que debemos llegar a saber es que cuando hablamos de Génesis 10, esta lista que tenemos aquí, esa lista no se encuentra en ningún otro libro. En ningún otro libro escrito se encuentra esa lista. Esta lista, específicamente la de Génesis 10, es exclusiva de la palabra de Dios. No hay en otro libro secular, en la literatura secular, en las genealogías de la literatura secular, tú no vas a encontrar esta lista. Así es que lo que aprendemos va a ser únicamente de lo que tenemos aquí en la palabra de Dios. Cuando Noé salió con su familia del arca, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, llegaron a poblar el planeta, y ahí en los versículos siguientes, como vamos a leerlos, va a estar los grupos de personas que pertenece a cada uno de estos 3, el grupo de los descendientes de Sem, de Cam y de Jafet. Empezamos con el grupo de Jafet. En versículo 2 observa lo que dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magod, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Adonim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Vas a observar que cada vez que se menciona los grupos de estos 3, de Sem, Cam y Jafet, termina esta lista mencionando de esta tierra, de la lengua, conforme a sus familias, conforme a sus naciones. Muestra una repetición en cada uno de los grupos. ¿Dónde poblaron estos hijos de Jafet el planeta?
En la gráfica, en el mapa, para que un poco te ubiques, aquí está África, en esta parte está la parte sur de Europa y todo esto es Asia. Todos los rectángulos son los lugares de esos nombres donde ellos se ubicaron. Así es que se ubicaron en Chipre. ¿Observas que el texto bíblico dice cerca de las costas? Chipre, cerca del mar Mediterráneo. Los escitas, Askenaz, cerca del mar Carpio. Gomer, parte de los turcos, Gomer y Togarma, Turquía y los armenios, cerca del mar Negro. ¿Sí? Los medos se ubicaron también aquí, cerca del mar Caspio. Uno de los datos interesantes en esta lista de nombres es que ellos llegan a establecerse cerca de las costas. ¿Por qué es significativo esto? Cuando leemos Isaías 42, ahí lo puedes ver en pantalla, se habla del ministerio de Jesucristo, lo que Jesús vino a hacer acá en su primera venida. El texto dice: he aquí mi siervo, está hablando de Jesús, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Observa. Y en las costas esperarán su ley. Una referencia a la gente, a este grupo de los hijos de Jafet que iban a ubicarse en las costas. Uno de los propósitos de Dios al venir Jesucristo al mundo es traer la ley a los jafetistas. ¿Recuerda quiénes son? Son gentiles. Tú y yo somos gentiles. No somos judíos. Esos son de la línea de Sem, los semitas. Nosotros, los jafetistas, son gentiles como nosotros. Y una de las cosas que ocurre acá es que uno de los propósitos por los cuales Jesucristo vino es para anunciar el mensaje del evangelio a la gente que vive en las costas, es decir, a nosotros los gentiles. ¿Recuerdas lo que aprendimos la semana pasada? Jafet habitará en la tienda de Sem. Es decir, los jafetistas, los gentiles, nosotros seremos beneficiados por la salvación que viene de los judíos. Esa salvación nos beneficiará a nosotros, que no somos el pueblo de Dios. Los judíos son el pueblo de Dios. Nos beneficiará, porque el pueblo iba a habitar en la tienda de Sem. Porque estos pueblos habitaron en las costas y porque Jesucristo viene acá a la tierra a establecer su justicia, pero específicamente viene a enseñar la ley a las costas, a estos pueblos. Tremendo el cumplimiento. No es una lista de nombres nada más. Es interesante, esto puedes leerlo en una historia secular, la historia del mundo, y vas a encontrar que los pueblos, que los imperios que han gobernado son el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. La Biblia dice que hoy estamos en un espacio donde la iglesia es lo que está funcionando ahora, y después en los 7 años de tribulación nuevamente Roma, este imperio llegará a resurgir. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, todos estos son gentiles. ¿Recuerdas cómo aprendimos la semana pasada que el texto bíblico decía que los jafetistas experimentarán la bendición de Dios y esa bendición de Dios se expresará en un ensanchamiento de la tierra? Es decir, ellos iban a gobernar la tierra. La historia secular, junto con la historia bíblica,
Es una evidencia contundente de que esa promesa de Génesis 9, de que los gentiles iban a gobernar la tierra, lo han hecho. El imperio babilónico, medo-persa, griego y romano han gobernado el planeta, cumpliéndose exactamente la promesa que Dios estableció en esta lista de nombres difíciles de pronunciar. Luego tenemos los hijos de Cam, el otro hijo, el segundo hijo. En el versículo 6, tú observas toda la lista. Quiero que te des cuenta que algunos de esos nombres terminan con la letra I y la letra M. Nada es casual en la Biblia. Eso apunta a un reino. Pero también vas a observar al final en los versículos 16 que varios pueblos que se menciona ahí terminan con la letra EO. Tampoco es casual. Eso habla de grupos de personas. Entendiendo eso, versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus, Sema, Ávila, Sabta, Rama, Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y de Dan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calme, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leaim, a Naftuim, a Matrusim, a Carleim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Jereseo, al Eveo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Admateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Observa, dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra, Abna, Seboim, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Obsérvalo en la gráfica. Todos los rectángulos que terminan así en redondito, los extremos, son donde ellos se ubicaron. Observan dónde están ubicados. Aquí, en Egipto, en Libia y un poco al sur, en Etiopía. Los filisteos, todo esto es Israel. Los filisteos, Canaán, los amorreos, están algo de turcos, también son de Cam. Observa dónde están. ¿Observaste que la localización de estos pueblos es entre Gaza y Gerar? ¿Dónde se están matando? Aquí, en la franja de Gaza, donde el pueblo de Israel, para poder venir a Egipto, uno de los caminos principales es justo esa franja de Gaza. Aquí se están matando. ¿Entiendes por qué? Porque Dios prometió esa tierra, la tierra de Canaán, la prometió para un semita, Abraham, y un cananita llegó ahí y dice que la tierra le pertenece. Y ese conflicto territorial, ese conflicto también religioso, no se terminará sino hasta cuando venga Jesucristo otra vez. Se están peleando porque estos dicen, los judíos no pueden ser una nación. Les desconocemos como tal. Nuestro objetivo de vida es matarles a ellos. No vamos a estar satisfechos hasta matarles, hasta sacarles de aquí, porque los cananitas, esta es nuestra tierra. Los semitas, Abraham y su descendencia. Es cierto, cananitas, ustedes llegaron primero, pero Dios nos ha prometido a nosotros que esta tierra prometida es para nosotros. Y de esa manera tan simple se explica el conflicto.
Es un conflicto difícil de resolver, pero la verdad es que es bastante sencillo entender cuál es el problema. El problema es territorial. El problema es por la tierra, el problema sí tiene un matiz religioso y esa guerra santa es por la búsqueda de que ese territorio es nuestro, dicen los cananitas, y no vamos a dejar que nos lo quiten porque desconocemos a Israel como nación. Así es que esa lista de nombres raros descendientes de Cam es bastante significativa de lo que ellos están haciendo hoy en día. Son estos pueblos los que a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuando Israel está acá, estos, los filisteos, cananeos, amorreos, heteos, están ubicados, están viviendo aquí y están creando conflicto al pueblo de Israel, porque a Israel se le dijo: cuando llegues a la tierra, destruye todos esos pueblos. Israel no hizo caso y su desobediencia hasta el día de hoy le causa conflictos, dificultades. Un tercer grupo, versículo 21, los hijos de Sem. También le nacieron hijos a Sem, padre de los hijos de Eber. De esa palabra Eber aparece la palabra hebreos. Así es que los hebreos, los israelitas, son descendientes directos de Sem. Y, seguimos leyendo, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Asfasad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Asfasad engendró a Sala y Sala engendró a Herber. Y a Herber nacieron dos hijos y el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán, y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmaved, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Oval, Abimael, Seba, Ofir, Avila, Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaban fueron desde Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Observa la gráfica. Todos los que son un rectángulo que tienen una línea inclinada, aquí están. Los asirios, Aram, ¿sí? Persia, Lidia, todos estos, acá también algo de los árabes, Joctán, todos estos son descendientes de los de Sem, hijos de Sem. En Génesis 10:2, ¿contaste cuántos hijos tiene Jafet? 7. En el versículo 3 y 4, ¿cuántos nietos tiene Jafet? 7. ¿Sabes cuántos nombres hay en esa lista? 7 por 10, 70. ¿Sabes que el número 7 es importante en la Biblia? ¿Sabes que 70 fueron los hijos de Jacob que entraron en Egipto? 70 ancianos en Israel, 70 los días de nuestra vida, 70 años de cautividad en Babilonia, 70 discípulos que Jesús envió de 2 en 2. No es coincidencia. El número 7 implica plenitud, perfección. Así es que cuando Dios establece, cuando Dios vuelve a poblar el mundo a través de 3 personas, Sem, Cam y Jafet, Él está satisfecho, Él está pleno, Él está completo, Él está de acuerdo que la distribución de la gente en el planeta se haga a través de familias, no a través de razas. Dios pobló el planeta a través de 3 familias. Nosotros creamos el concepto de razas. Sabes, el término raza fue acuñado en el siglo XVI. Tuvo su auge en el siglo XIX. El significado de razas, como lo puedes ver, se refiere a los diferentes grupos humanos que existen. De esa palabra razas, nosotros hemos sacado nuestra palabra racismo.
Así es que una de las cosas que quiero que te des cuenta es que mientras Dios vuelve a poblar el planeta a través de familias, nosotros tergiversamos el plan de Dios y comenzamos a separarnos y a dividirnos a través de razas, a través de ese racismo que puede existir entre nosotros, a través de esas diferencias que pueden llegar a ser conflictivas para la vida de la persona. El modelo de Dios no fue así. Él quiso que el planeta se poble como inicialmente sucedió, a través de grupos de familias igualitarias. ¿Cuántas razas hay? 1, 2, 6, 8, 10, 16, 20. La verdad es que depende de a quién preguntas. Observa. En Egipto, entre el 1550 y el 1070 a.C., se estableció que existían 4 razas, estas de aquí. En la Edad Media, utilizando la Biblia, se dijo que hay 3 razas: semitas, camitas, jafetistas. Francois Bernier publicó un libro en 1684 y clasificó a la humanidad en 8 razas. Aquí las tienes. George Buffon publicó un libro en 1749 y dijo que existían 6 razas. Carlos Linneo en 1758 estableció en su libro 4 razas. Friedrich en 1790 determinó que en el planeta existía 5 razas. George Cuvier en 1798 estableció 3 razas: caucásico, mongólico. Joseph en 1853 estableció 3 razas: blanco, amarillo, negro. Bory de Stein en el Diccionario Clásico de la Historia Natural en París en 1826 estableció una lista de 16 razas. Ahí está la lista. Algo significativo que él hizo es que él creó, aparte de esas razas, una raza especial donde clasificó a los hombres fenómenos, es decir, los cretinos y los albinos. Recuerda que cretinos no es una palabra, no es un insulto. Cretino es una persona que tiene baja capacidad intelectual y por eso tiene que ser segregado y clasificado en una raza aparte. Este hombre, en su Historia Natural, en 1826, clasificó a la humanidad en 16 razas, y ahí está la lista. Lesson, en su manual de mamalogía, en 1827, estableció 3 razas. Tomás, en 1870, hizo una división de 9 grupos raciales, y ahí está la lista. Otros naturalistas del siglo XIX hicieron clasificaciones menos conocidas, como James, 7 razas, Louis, 12 razas y Charles, 11 razas. Las razas europeas, según Joseph, las clasificó en 20 grupos diferentes. Henry Valois, en 1944, estableció 27 razas. Charleston Coon, en 1954 en África, estableció 5 grupos raciales. Stanley estableció las razas geográficas en 1961, 9 razas. En la antropología moderna, al descubrirse los grupos sanguíneos inmunológicos, y en 1901 se descubrió primero el sistema ABO y en 1940 el factor RH, ambos sistemas descubiertos por Karl Landsteiner, y en ellos se demostraron diversas relaciones poblacionales y se utilizó este conocimiento para establecer también un nuevo grupo de razas. ¿Cuántas razas hay? Depende a quién preguntas. Pero uno de los esfuerzos importantes que el hombre ha hecho es llegar a establecer razas. Es interesante que al observar la idea de Dios en Génesis 10, versículo 5, por favor, observa cómo finaliza la historia de cada uno de los grupos, tanto de Cam, Sem y Jafet. Observa cómo finaliza esa lista el versículo 5 en el caso de Jafet.
De estos, es decir, Jafet, se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y a sus naciones. Versículo 20, observa cómo termina la lista de Cam. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Versículo 31, la lista de Sem. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. Con pocas variantes, una de las frases que puedes observar que se repite es por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. La división que Dios hace de la humanidad en estos tres grupos es una división biológica por familias, lingüística, geográfica, política, pero nunca racial. La Biblia no utiliza la palabra raza en ningún lado. La Biblia no establece el concepto de raza en ninguna parte de las Escrituras. Más bien cuando Dios se refiere a la humanidad, utiliza la palabra linaje, nos ve como una gran familia, y ahí en Hechos 17 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es voluntad del Señor que el planeta se vuelva a repoblar, y en esa actividad de repoblar el planeta, Dios divide a la gente en tres grupos, les divide por familias, no por razas. Es el hombre el que cree el concepto. Es el hombre el que llega a establecer esas diferencias entre nosotros. Es el hombre que en su trato con otras personas incluye en su pensamiento el concepto de racismo y va a tratar al resto de manera diferente porque no es mi igual. Pero es Dios que establece una sola raza y la divide por familias para que poblen el planeta. ¿Sabes? Es importante. Observa el siguiente pensamiento, por favor, el siguiente gráfico. Si tú preguntas a los grupos evolucionistas, la explicación en torno a las razas va a ser esta: este es nuestro antecesor. Si hay algún parecido, solo es casual. Australiano, negro, mongol, caucásico. Y cuando tú lees libros que tienen esa connotación evolucionista, vas a encontrar la explicación de que un antecesor, un hombre antiguo, un poco tonto e ignorante, es la línea a través de la cual los grandes grupos de razas salieron. Encuentran esta explicación porque les parece ridículo que de una familia, que de tres hombres de una misma familia, de una misma raza, Cam, Sem y Jafet, se haya producido la diversidad de gente en el mundo con cada una de sus diferencias. ¿Les parece no científico el hecho de que de tres personas de una misma familia es imposible que de esos tres todo el planeta podamos ver en todo el planeta la expresión de los diferentes grupos raciales con todas sus diferencias? Porque si es una sola raza, como la Biblia dice que es imposible que de ahí haya salido el blanco, el amarillo, el negro, el mongol. Es imposible, no es científico, somos diferentes. ¿Quieres ciencia? Aquí está ciencia. Todas las características de las distintivas naciones y tribus estuvieron presentes en la constitución genética de las 8 personas que salieron del arca. En un artículo en la edición de verano del Journal Counseling and Development, Cameron y Wyckoff arguyen que el término raza es tan insignificante que debería ser descartado.
En el campo de la genética, los investigadores han concluido que las diferencias entre las así llamadas razas son de solo 0.12% de variación biológica. Es decir, somos iguales en un 99,988%. Eso es ciencia. ¿Quieres un ejemplo de esto? Observa. 2 ingleses. El uno es un aborigen negro, el otro es un blanco. Amigos. Al crecer más, este hombre negro tuvo un problema. Observa la siguiente gráfica. Su amigo blanco le dio un riñón a él. Para hacer un trasplante uno tiene que tomar en cuenta varios factores: el grupo sanguíneo, el tamaño del órgano del que da el órgano y también el espacio que existe en el que va a recibir el órgano. Hay varios factores, no se necesita ser médico para darse cuenta de esas cosas. No es como cambiar una pieza de carro, hay que tomar en consideración algunas cosas. Pero aquí tienes uno de las decenas de ejemplos que existen de que un órgano de alguien de la raza blanca le quedó muy bien a un hombre de la raza negra. Esto científicamente es no aceptado, porque no se puede aceptar eso. Porque las diferencias que existen entre una y otra raza hace imposible que esto pueda darse, pero ahora se sabe que solo el 0.012% es lo que nos diferencia. Así es que nuestras diferencias no son biológicas. Nuestras diferencias en el trato que tenemos con nuestros semejantes son culturales. Y cuando nosotros nacemos en un sitio y somos criados de cierta manera, se nos enseña, estamos habituados a darnos cuenta que hay otros que son superiores a nosotros y hay otros que son inferiores a nosotros. Y en el trato que nosotros damos a la gente, llegamos a hacer esta distinción cuando el plan original de Dios no fue la creación de razas, fue repoblar el planeta a través de 3 familias. Si nosotros vemos en el color de piel una diferencia, observamos blancos, amarillos, negros. ¿De qué color era la piel de Adán y Eva? Observa. Si ellos eran blancos, AB, lo que podían producir es gente blanca. Si eran en cambio negros, AB mayúscula, ellos podían producir negros. Seguramente lo que ellos eran es una combinación de A y A minúscula, B y B minúscula. Y así, genéticamente ellos tenían todo el potencial para llegar a ser los padres tanto de este grupo como de este. El color de piel está determinado por una sustancia llamada melanina. No es una raza diferente, es una tonalidad de piel diferente. Pero ¿sabes lo que sucede en nuestro trato con la gente? Nosotros llegamos a veces a tratar con racismo a otros. Y llegamos a ser racistas fisiológicos, es decir, por el determinado color de piel de las personas va a ser el trato que nosotros le damos. Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Mudará el etíope? ¿De quién descienden los etíopes? De Cam. De Cam. Así es que uno de los errores que existen es que Cam
al ser el objeto de la maldición de su padre Noé, por eso estas personas que son negras, su color de piel es una evidencia de la maldición de Dios. ¿Sabes lo que piensa la teoría de la evolución? Que la persona negra está un escalón más abajo. Le faltó un paso para evolucionar completamente. Ese es el pensamiento. Lo vemos a lo largo de la historia. ¿Te acuerdas de este hombre? Lo aprendimos hace tiempos. Otavenga. Este hombre fue exhibido en un zoológico en el Bronx a principios de 1900. Él está cargado un compañero de jaula, un chimpancé. Era un hombre casado, tenía hijos, fue arrancado de su casa en África. Él aguantó 2 años la burla de la gente, le lanzaban basura, se reían de él. Al final le soltaron para que pudiera volver a integrarse a la sociedad y salió de la cárcel, salió de la jaula, no pudo integrarse a la sociedad y se suicidó. La gente que hizo esto no veía una diferencia con respecto a este negro y este chimpancé, porque su color de piel le hacía inferior a otros. Darwin propuso que los aborígenes de Australia eran un ejemplo perfecto de la evolución. Así que los seguidores de Darwin fueron a excavar y allí en Australia robaron cientos de cadáveres. Miles de aborígenes fueron matados para que los museos tuvieran muestras. Estos 2 científicos dijeron, la siguiente por favor, el mayor Coram en su lecho de muerte cuenta haber matado a un aborigen. La evolucionista alemana Amalia Dietrich quería que fuesen fusilados los aborígenes para usarlos en el museo. ¿Sabes por qué? Era gente diferente, era gente de color. Así es que la teoría de la evolución nos ha enseñado que hay una raza superior. Así es que aquellos que son negros deben ser tratados como una raza inferior. Así es que no hay problema de excavar las tumbas y matar a la gente, porque estamos matando animales, no matando personas. ¿Recuerdas a Hitler? 6,000 millones de judíos muertos. ¿Por qué? Porque los alemanes son la raza superior. Los judíos no. Son una raza inferior y debemos exterminarla porque en ese trabajo de observar las mejores características que una persona puede tener para que los hijos salgan mejores genéticamente y puedan enfrentar el mundo de mejor manera, en esa selección natural, hay que desechar lo que estorba. Hay que desechar lo que no sirve. Antes de que arrancara completamente la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo los Juegos Olímpicos en Berlín, Alemania. Un día Hitler salió al estadio enojado y dijo: ya no voy a dejar que mis alemanes corran con un animal, porque el americano Jesse Owens ganó 4 medallas de oro cuando compitió con los alemanes. No era problema de que era americano, era problema de que era negro. ¿Observas la mentalidad? Con esa mentalidad llegaron a matar a un montón de judíos. Pero con esa misma mentalidad diferente en torno a las razas, tú puedes ver ahí la estadística: 44 millones de abortos en Estados Unidos, porque esos bebés no son personas. Observa el racismo. Sabes, hay un racismo religioso también. Aquí tienes una foto de un par de mormones, un grupo religioso. Es gente negra. Esto no era posible. Dos mormones negros no era posible.
si no fue posible después de 1978. ¿Sabes por qué? Porque en el libro del Mormón, en 2 de Nefi 5:21, dice: y él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición a causa de su iniquidad, porque he aquí había endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables en el Señor Dios, hizo que los cubriese una piel de color oscuro para que no trajeran a los de mi pueblo. Por eso es que no es sino hasta 1978 que una agrupación religiosa como los mormones va a aceptar por primera vez a una persona negra como parte de sus grupos, porque antes de eso, basado en su libro, habían recibido la maldición de Dios. Toda aquella gente de color tenía sobre sí la maldición y no podía formar parte de una agrupación mormona. Cuidado con el racismo religioso. Cuidado con el racismo cultural. ¿Observas ese hombre corriendo? Si ves a un negro corriendo, ladrón. Si ves a un blanco corriendo, deportista. Y sabes, aunque la UNESCO en 1960 eliminó la palabra raza, el concepto todavía está en la mente. El concepto todavía está en el trato que nosotros tenemos con nuestros semejantes. El racismo por la diferencia de color de piel todavía está tallado en piedra en nuestro corazón. Y cuando vemos ese color de piel, pensamos que esa persona es diferente, es inferior a nosotros, y como es inferior le voy a tratar de esa forma. Hay un racismo económico también. Hace muchos meses, hace como más de un año, nosotros teníamos en nuestra casa una persona que iba una vez a la semana para limpiar la casa, para ayudar con la limpieza de la casa. No me acuerdo muchos detalles. Me acuerdo el primer día que vino esa señora. Pero estaba preparando el almuerzo y cuando terminó de preparar el almuerzo sirvió en el comedor los platos, todo eso. En una de las sillas estaba el plato de la señora que hace la limpieza. Así es que Vero nos llamó y bajamos, y Ian bajó, la señora se acercó y yo me acerqué. Y nos sentamos a comer. La señora no quiso sentarse en la mesa. Dijo: yo como después. A veces podemos dañar tanto a una persona que siente el peso de ser tratada de manera diferente, que no se llegaba a sentir digna de compartir la mesa con nosotros. Debemos tener mucho cuidado de no ser nosotros los causantes de menospreciar a la gente, de que porque se visten diferente, porque tienen un color de piel diferente, porque a veces huelen diferente, nosotros creemos que somos mejores y somos superiores a ellos. La señora se acostumbró a comer con nosotros en el comedor y ya después no había que invitarle, ella estaba sentada con nosotros ahí. Llegó a sentir que era igual, que no importaba su economía, no importaba que se vestía diferente, era igual. Tengamos mucho cuidado, porque a veces nos rasgamos las vestiduras con el racismo, pero nosotros a veces no tan inconscientemente tratamos a la gente de manera diferente. Por cualquier razón. Porque usa camiseta negra, es que debe ser drogadicto y
rockero. Porque tiene el cabello largo, le segregamos porque va a ser de esta manera. Porque es negro, es inferior a nosotros. Porque huele diferente a lo que nosotros olemos, debe ser segregado. Así es que nosotros también caemos en este tipo de problemas. ¿Sabes? Hay un racismo político. Somos el país tercermundista. Nos miran así, nos tratan así, nos segregan así. ¿Sabes? Hay un racismo cristiano. En Santiago capítulo 2 la Biblia dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y si sigues leyendo los versículos a continuación, vas a darte cuenta que esto se escribió cuando todavía existía la sinagoga en el primer siglo, y en esa reunión de la sinagoga donde Santiago era el pastor ahí, un día la persona que daba la bienvenida a la sinagoga, a esa sinagoga, entra una persona que tenía un anillo en cada uno de sus dedos, tenía una vestimenta espléndida. Y el que le da la bienvenida le dice: ven, siéntate en el mejor lugar. Pero minutos después entra un andrajoso, es la palabra que la Biblia utiliza. Una persona que su vestimenta mostraba pobreza, necesidad. Y la persona de la sinagoga que le da la bienvenida le dice: no te puedes sentar ahí, siéntate en el rincón, ahí, en el peor asiento de la sinagoga. Y cuando experimentan ese menosprecio, Santiago escribe este versículo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nuestra fe, nuestro cristianismo, una evidencia de nuestro cristianismo al mundo es tratar a la gente como igual. ¿Lo ves? La manera en que el mundo no va a conocer que somos cristianos es cuando nosotros hacemos divisiones. Cuando nuestro Señor, el plan, el modelo de Él fue distribuir a la gente por familias en el mundo, y nosotros dañando esa distribución del Señor, metimos en nuestro lenguaje el concepto de raza y nos dividimos entre nosotros y empezamos a tratarnos con menosprecio, con racismo. Que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No tienes que aguantar a la gente negra, no tienes que aguantar a la gente indígena, tienes que llegar a verles como iguales tuyos. Si no, serás la fuente de menosprecio. Cristo será poco conocido por la gente con la que tienes contacto, porque tu acepción de personas será la barrera. Así es que pueden haber muchas formas de racismo. Porque es pequeña, porque es pequeño, por el color de piel, por la economía, por varios factores. ¿Has sentido el menosprecio? A veces nosotros somos los causantes del menosprecio. A veces nosotros no podemos ver como igual a las personas. A veces cuando pensamos en el futuro esposo, la futura esposa de nuestro hijo, de nuestra hija, uno de los elementos en los que pensamos es racismo. No, mijito, vas a dañar la raza. No, mijito, tú eres blanco, cuidado con... ¡Qué tremendo! Esto está metido en nuestra sangre, esto está metido en nuestro corazón. Y tratamos a la gente de esa forma, dañando el plan original de Dios. Cuando Él nos separó, nos agrupó por familias, no nos agrupó por razas.
Nosotros hemos dañado el modelo de Dios. Nosotros hemos distorsionado el plan de Dios. Nosotros y nuestro menosprecio a los otros muchas veces somos un obstáculo para que otros lleguen a conocer de Cristo. Porque a veces, sin decir una sola palabra, cuando observamos que en nuestra iglesia entra una persona diferente a nosotros, se ve el lenguaje corporal. Recuerdo hace años en una reunión de jóvenes, en una casa, estábamos reunidos cantando y entró un joven, un negro. La reacción de uno de los que estaba sentado ahí fue como si hubiera entrado alguien que nos iba a matar, a robar. No dijo ni una sola palabra, pero su lenguaje corporal fue tan evidente que a veces no tenemos que decir una sola palabra para demostrar cuán racistas somos con la gente que es diferente a nosotros. ¿Ha caído en este pecado usted? ¿Ha menospreciado a otros? Quizás es tiempo de pedir perdón. Quizás es tiempo de pedir al Señor que cambie nuestra manera de pensar. Quizás es tiempo de dejar de dañar el modelo perfecto de Dios cuando Él nos agrupó por familias, no por razas. ¿Has sentido el menosprecio? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en una lista de nombres difíciles de pronunciar, a veces sección de la Biblia aburrida y poco importante para nosotros, se llega a guardar joyas tan hermosas como lo que hemos aprendido hoy. Gracias, Padre, por tu plan original. Agruparnos por familias. Perdónanos, Padre, por dañar ese plan original y agruparnos por razas, haciendo diferencias entre nosotros y en nuestro trato. Tratando mal a otros, tratándolos como inferiores. Padre, ayúdanos a vivir diferente. Ayúdanos a que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y usted dice: pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo le pido que por un momentito usted pueda levantar su mano y volverla a bajar. Si viene por primera vez, solo yo estoy mirando. Y con eso me está diciendo a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. Bájela nomás. Alguien más, gracias, veo su mano también, bájela nomás. Alguien más que venga por primera vez necesite que oremos. ¿Sabe? Usted que levantó su mano, que nos visita por primera vez, en un ratito yo voy a orar por usted como le dije. Quiero ofrecerle algo más. Es totalmente voluntario, no se sienta obligado, obligada a hacerlo. Pero si usted desea, usted puede en este momento tomar sus cosas y pasar a la parte de abajo donde estoy yo.
Si usted lo hace, alguien de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar de la iglesia y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted y también va a orar por usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, con toda confianza, queremos ayudarle, queremos servirle. Si usted desea hacerlo, siéntase en la libertad de pasar en este instante, venga, con toda confianza. Gracias por ser la primera. Si desea venir con toda confianza. Si desea pasar, venga por favor, con toda confianza. Padre Celestial, te agradecemos por las personas que nos visitan. Tú que conoces mejor que nadie su necesidad, te rogamos que conforme a tu plan y tu voluntad tú puedas suplir esa necesidad. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a nosotros, tus hijos, a recordar que tu palabra ahí en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú envías bendición y vida eterna, porque allí tú envías bendición. Ayúdanos a darnos cuenta que ese trato, ese habitar entre nosotros debe ser en armonía. No debemos dividirnos, separarnos por las diferencias que creemos que tenemos, sino nuestra fe debe ser conocida por nosotros y por el mundo, porque no hacemos acepción de personas. Yo ruego por la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Amén.